Buenos días hermanos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos una vez más a este tiempo de reflexión y gracias también por permitirme estar compartiendo con ustedes este tiempo. Qué bueno que podemos tener este espacio, que podemos tener este medio para poder todos estar recibiendo un mismo mensaje, más allá de que cada uno de nosotros pueda luego leer o escuchar otros videos de YouTube o demás, pero todos como comunidad de fe, compartiendo al menos una misma cosa, como lo hacemos también a través de los grupos de crecimiento, que quiero ya aprovechar la oportunidad que si no estás en uno puedas, disponer del tiempo o un horario te queda bien, puedas incorporarte a uno, sumarte a uno, donde seguramente vas a ser bendecido en gran manera por Dios y por la comunión con otros hermanos en un tiempo de tanta, a veces de tanta lejanía. Bueno, en esta mañana quiero compartir un pasaje que durante toda la semana me ha estado inquietando al momento de pensar qué compartir en esta mañana con ustedes. Y bueno, hay un pasaje que hace unos años en el cual estuve meditando y estuvo todo el tiempo resonando y quería compartirlo en esta mañana juntos y esperando de que su Espíritu Santo haga la obra en nosotros y en cada uno esté realmente dando, llenando, transformando y haciendo la obra que cada uno de nosotros necesita para este día, para este tiempo en lo particular. El pasaje que vamos a ver está en Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 26. Vamos a leerlo, yo lo tengo aquí en la versión, nueva versión internacional, y lo puse en letra más grande para poder verlo, por eso lo tengo en papel, además de tenerlo en la Biblia que uso a diario. Y dice así: junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Cuando éste vio a Pedro y a Juan por entrar, les pidió limosna. Un día que Pedro y Juan subían al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó la mirada en ellos, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y de asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro, corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos, por la fe en el nombre de Jesús. Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe
que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya ha sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor, su Dios, hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso, será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decir y hablar: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Hechos 3, del versículo 4 al 26. Es muy interesante. Este texto, como decíamos al principio, no podemos tomarlo separado. Es decir, no podemos tomar por un lado lo que sería el milagro y por otro lado lo que sería lo que Pedro está predicando. Es un bloque, es todo. Una cosa no está separada de la otra y una cosa es consecuencia de la otra. Me gustaría que lo primero que podamos tener, reflexionar o tener como principio o tener como una pequeña reflexión es que cada día es una oportunidad donde Dios quiere glorificarse y desea hacerlo a través de nuestras vidas. Yo sé que es algo que cada uno de nosotros puede llegar a saberlo, pero eso no quita que sea bueno recordarlo. A veces la rutina, a veces todo lo que sucede a nuestro alrededor nos hace olvidar de estas cosas. Que Dios quiere glorificarse a través de nuestra vida y quiere hacerlo en el diario vivir. Quiere hacerlo en el diario vivir. Y saben una cosa, ahí es el momento donde la rutina deja de ser rutina, donde la rutina deja de ser rutina. Y entonces empezamos a andar expectantes y atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. No es algo místico, no es, sino que es algo real. Es algo que no lo estamos buscando, no andamos buscando, bueno, a ver qué oportunidad tengo. No, simplemente estamos atentos. Estamos en comunión con Dios. Estamos en comunión con Dios. Y cuando vemos una necesidad, y cuando se presenta esa oportunidad delante de nosotros, el Espíritu Santo hace la obra y nos mueve a hacer algo que Él ha preparado de antemano para nosotros. O sea, las cosas suceden en lo cotidiano, suceden en el diario vivir, en el caminar, en la ida a la carnicería, en la ida en el trayecto de ir de un lado a otro, de ir a un evento o de ir al encuentro de algo o de alguien. Siempre ocurren en nuestro diario vivir. El tema es que muchas veces podemos tomar las oportunidades que se presentan delante de nosotros o ignorarlas. A veces puede presentarse esa oportunidad para que nosotros podamos empezar a compartir algo, a hablar o simplemente tener un gesto con alguien o no. Es interesante, muchas veces me ha tocado ver, quizás desde lejos, la situación de un hombre no vidente que vaya caminando por una vereda
y ver dos situaciones. Las que pasan al costado, y él estando parado en la esquina, nadie lo ayuda, porque cada uno va a sus cosas. O la otra situación, de ver gente que corre hasta media cuadra sabiendo que va a llegar a la esquina para anticiparse y ayudarlo a cruzar. Y aún yendo en el sentido contrario, correr, cruzar la calle para cruzarlo de vuelta al otro lado. Oportunidades. Esas son cosas sencillas, simples, pero son las oportunidades muchas veces que abren las puertas a los grandes milagros. ¿Cuánta gente había ahí en esa entrada, ¿no? Este lisiado estaba ahí en las escaleras. Y sin embargo, Pedro y Juan fijaron los ojos en él. No era el único lisiado que había, sino que seguramente habría otros, porque era como una cuestión de la época. Pero ellos fijaron y fueron movidos a atender a esta situación. Y no tenían para darle lo que él estaba pidiendo, pero tenían un tesoro de experiencia junto a Jesús. Ellos tenían corazones transformados por la compasión de Dios. Tenían un tesoro más grande. Tenemos un tesoro más grande en nosotros. Dice el apóstol Pablo que somos vasijas en donde está contenido todo el Evangelio. Nuestra experiencia con Dios para poder compartirla en lo que cada uno puede y en lo que cada uno está capacitado para dar. Lo que sucede aquí cuando Pedro y Juan, fíjense lo que dice Pedro y Juan, mirándolo fijamente, prestar el oído, mirar a los ojos, involucrarnos con la necesidad de otro u otros. A veces cuando hablamos de necesidad solamente tiene que ver con lo material o con lo físico. Las necesidades son variadas, son integrales, son amplias. Y tener compasión de una persona no es tener lástima, es involucrarnos, como decíamos, es prestar el oído a la necesidad del otro, a lo que el otro está contándome. La situación de este hombre estaba contándole algo a ellos, y Pedro y Juan vieron algo más que dar unas monedas. Entonces, fíjense que cuando ellos le dicen, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, levántate y anda, le dan algo que es integral. Sanidad física, espiritual, y eso abre las puertas para otras cosas para este hombre que vamos a ir viendo en adelante. El principio que podemos sacar de esta primera parte, para mí, es movernos con lo que tenemos y dejar de lamentarnos por los recursos o capacidades que no poseemos para hacer las obras que son puestas delante de nuestro. Movernos con lo que tenemos y dejar de lamentarnos por los recursos o capacidades que no poseemos para hacer las obras que son puestas delante de nuestro. ¿Con qué quiero, a qué apunto con esto? Apunto a que no tenemos que prepararnos, no tenemos que instruirnos, no tenemos que capacitarnos, no tenemos que estudiar. No. Tiene que ver con que mientras nos vamos preparando en la vida cristiana con distintas cosas, vamos también haciendo, con las herramientas que vamos teniendo, vamos trabajando y vamos haciendo lo que Dios pone de antemano para que hagamos. No es trabajo de los líderes hacer todas las cosas. No es trabajo del pastor hacer todo. Sino que cada uno de nosotros muchas veces va a tener que orar por otro, animar a otro, levantar a otro, interesarse por la necesidad y traerla al equipo que lidera la iglesia para poder atender una necesidad o lo que fuere, pero todos dentro de la comunidad estamos atendiéndonos y ayudándonos unos a otros, estando atentos. Y Dios pone
delante de nosotros obras para que hagamos, que no son las mismas obras que pone para otros, pero las pone porque nos ama y las pone porque estamos preparados para atender esas obras y no las otras. Y al otro le da otras obras porque está preparado y quiere llevarlo a otro nivel o quiere llevarlo a aprender nuevas cosas. Entonces, cuando nosotros entendemos la vida cristiana de esa manera, no estamos mirando lo que no tenemos y diciendo a mí me gustaría tener el don que tiene él, o la capacidad que tiene él para hablar, o la capacidad que tiene él para presidir, o la capacidad que tiene él para salir a la calle y poder hablar con los necesitados, sino que lo que tengo, esas herramientas que Dios me ha dado, las empiezo a desarrollar para el crecimiento del cuerpo, para bendición de los hermanos, para bendición del lugar donde estoy viviendo. Es muy interesante, como una postilla que nos va a llevar al segundo punto. Dice que Santo Tomás de Aquino en cierta ocasión estaba visitando al Papa Urbano IV, quien le mostraba una mesa y donde en ella se encontraban grandes cantidades de dinero. Y entonces este Papa agarra y dice, ¿ya lo ves, Tomás? Dice, ya no tenemos que decir como el apóstol Pablo, no poseo ni plata ni oro. La respuesta de Tomás de Aquino fue la siguiente, tampoco podéis decir con el apóstol Pedro, levántate y anda. Es decir, está diciendo, estás muerto espiritualmente, estás fuera de los propósitos de Dios, has perdido el foco. Pero es muy interesante. Sin embargo, Dios quiere hijos de Dios que puedan, movidos por el Espíritu Santo, decirle a otros, levántate y anda. Como nos compartía Emiliano y también como también nos compartía la semana pasada Hugo, a través de los dones y los distintos testimonios y cosas que él nos iba contando, compartiendo con nosotros. Fíjense cómo Dios se manifiesta, a veces de las maneras más insólitas, a veces de un músico, a veces a través de un médico, a través de lo que hacen los ambientes donde se mueven. Y Dios está haciendo milagros. Yo no puedo ser, no voy a estar nunca en una sala de operaciones, en un quirófano. Si estoy es porque me están a mí interviniendo. Pero no voy a ser el que tiene la responsabilidad de actuar. Pero otros sí, y forman un equipo con otros para hacer ese trabajo sobre ese paciente. Muchos de ustedes tienen la oportunidad de estar en lugares donde yo no voy a estar y yo no me lamento por eso, porque Dios los ha elegido a ustedes para estar en esos lugares, como el que está en el deporte, como el que está en otras situaciones, los que están en lugares de gobierno o los que están en lugares que tienen oportunidades, están en lugares puestos por Dios para llevar el Evangelio, para llevar las buenas nuevas del Evangelio. El lisiado en las escaleras. Quisiera que podamos pensar algunas cosas sobre este lisiado. La primera es que a veces el lisiado o discapacitado en las escaleras es la mejor descripción de nosotros mismos. Es la mejor descripción de nuestra realidad, lamentablemente. Incapacitados espiritualmente, a veces por errores cometidos que nos sacan de la cancha, a veces porque nosotros mismos nos juzgamos duramente y de manera legalista, y otras veces porque otros lo hacen sobre nosotros. Amargura, envidia, falta de perdón. ¿Cuántas cosas, en vez de ponernos en el templo, simbólicamente, ¿no? Porque lo más importante no es el templo, sino el lugar de adoración, en vez de estar ahí, con todos en comunión, adorando a Dios, nos tienen en las escaleras, escuchando de lejos como otros se gozan y anhelándolo, pero no pudiendo, porque hay algo que nos impide estar en comunión con todos los demás.
Yo quiero decirte esta mañana, si no quisieras tomar las palabras de restauración, levantarte y empezar a andar. Palabras de restauración, de levantarte y empezar a andar. Si las necesitas, no las desprecies. Si las necesitas, no las desprecies. Levántate y anda. Hoy Dios está diciéndonos eso. Si estas cosas u otras cosas nos están separando de estar en comunión con otro y de disfrutar esta vida en Cristo, Dios también a nosotros hoy nos está diciendo, levántate y anda. Yo quiero restaurar tu vida. Iniciados en las escaleras, es la mejor representación de la gracia recibida. Es la mejor representación de la gracia recibida. Él no podía entrar al templo a adorar, como les decía recién. No se lo permitían. Un lisiado no podía entrar al templo a adorar. Además, nadie lo cargaría. Él siempre escuchaba de las escaleras. Y era parte del pueblo. Porque cuando Pedro habla después al pueblo, está hablando a los israelitas. Varones israelitas, le dice. Es el pueblo hebreo, es el pueblo de Dios. Fíjense. Pero ellos estaban adentro y el lisiado afuera. Y es la mejor representación de la gracia recibida. Él no podía entrar al templo para adorar. Su relación con Dios llegaba hasta las escaleras. Hasta las escaleras. Estaba lejos de Dios. Su relación con Dios llegaba hasta ahí. Él estaba pidiendo limosna y recibió restauración física, algo que no esperaba recibir. Y su reacción espontánea, su reacción instantánea fue entrar al templo saltando y alabando. Y esto me hace pensar que cuando la gracia, ¿qué pasó el día que la gracia de Dios, nuestros ojos fueron abiertos, nuestros ojos espirituales fueron abiertos y de pronto vimos lo que Jesús había hecho en la cruz por nosotros y la gracia que había sido derramada sobre nuestras vidas? Cuando la gracia nos alcanza, produce este fruto: adoración, gratitud, alegría, gozo, paz. Y quiero preguntarnos algo, preguntarnos o hacer esta reflexión. Si Dios aún no es una realidad en nuestras vidas, hoy puede ser el día del milagro. También es un milagro. La salvación para mí es el milagro más grande. Un corazón que reconoce que Jesucristo es el Señor y que es el único medio para tener una relación con Dios Padre. Es un milagro. Y ojalá este milagro esté ocurriendo en tu corazón. Quizás hace muchos años que sos parte de nuestra comunidad, quizás hace poco que estás compartiendo con nosotros y es la primera vez que estás escuchando un mensaje o una reflexión. Pero para ser parte del pueblo de Dios hay que ser hijo de Dios. Y la única forma es aceptando la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros en la cruz, a través de Jesús, quien murió por nosotros, se entregó a sí mismo, resucitó entre los muertos para darnos vida eterna. Vida eterna. ¿Por qué los hijos de Dios no tienen miedo a la muerte? La muerte es un trago amargo que todos tendremos que pasar a menos que Cristo venga pronto. Y ya que estamos ahí, te pregunto si lo estás esperando. Pero vuelvo al punto. Quizás hace tiempo que estás con nosotros, quizás
no solo hace tiempo que estás con nosotros, sino que también hace poco que estás con alguien cercano al cristianismo. Y quizás Dios no es una realidad, pero quizás en esta mañana, en este día, en el momento que estás escuchando este mensaje, no digas, yo necesito eso. No sé bien de qué se trata, no entiendo todo, pero no te preocupes. Lo importante es saber de que uno lo necesita y a partir de ahí empezamos a caminar con Él y a crecer y a andar en sus caminos. ¿Dios hace milagros hoy como los hizo en los hechos? Y la respuesta es sí. Pero tenemos en este tema también una gran enseñanza. Fíjense que el milagro no es el foco, yo les decía, de todo lo que está pasando, sino que el foco es otra cosa. La actitud de Pedro es para que nosotros tengamos presente siempre. Si Dios hace algo a través de nuestras vidas, la gloria es de Dios. Pedro en todo tiempo dice, ¿por qué están asombrados por lo que se hizo? ¿Cuál es el asombro que les produce esto? Y en todo momento dio la gloria a Dios. ¿Para qué? Para que las personas no cayeran en el pecado recurrente de la adoración a las personas. No solo lo hace acá, sino saben dónde también cuando él va a la casa de Cornelio, Cornelio lo llama porque había tenido un sueño. Entonces, él va y cuando va, Cornelio se postra delante de él y empieza a adorar. Y Pedro le dice, levántate que yo soy hombre. Bien, para nosotros tiene una gran enseñanza. Ojo, cuidado, cuando Dios hace a través de nuestra vida, nos permite esa gracia, esa bendición de usarnos en algo, en un detalle, en una cosa, usar nuestra vida para la bendición de otra persona, de un hermano, o para llevar a los pies de Cristo a otro, o lo que fuere, la gloria de Dios. Porque en realidad, Él nos ha permitido ser un instrumento de su gracia. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Él preparó esa obra de antemano para que nosotros andemos en ella. Si no, vamos a caer en ese pecado recurrente de adorar a los hombres o de enorgullecernos. Así es como nace la idolatría en la iglesia muchas veces. La iglesia del pastor tal, el reverendo tal cual, el ministro de tal o cual religión, y todas esas cosas que no ayudan en absoluto para nada. La oportunidad, el milagro que ocurre aquí y las cosas que ocurren delante de nosotros son la oportunidad para hablar. Es el propósito de Dios. Es el propósito de Dios que hablemos, que podamos hablar en lo que cada uno pueda compartir. Todo el mensaje de Pedro, tenemos acá algunos puntos que son importantes. Todo el mensaje de Pedro señala a Cristo, a su sacrificio, a su resurrección, a su ascenso a los cielos y la necesidad de arrepentimiento para salvación. 4 cosas que tienen que estar siempre presentes en nuestro corazón. El sacrificio de Cristo, la resurrección, su ascenso a los cielos y la necesidad de arrepentimiento para salvación. Son cosas que podemos compartir. Y aún más reducido que esto. El apóstol Pedro recorre el Antiguo Testamento. ¿Y por qué lo hace? Porque lo que hace es traer a las mentes del auditorio a los profetas y sobre todo a Moisés, que ellos admiran mucho. El hebreo admira mucho. Entonces él trae a todos esos hechos y todas esas palabras para que ellos las recuerden. ¿Se acuerdan cómo dijo acá? Es lo que está pasando. Jesús es la manifestación de lo que Moisés decía en el Antiguo, en la Torá, porque esa era la parte de la Biblia que ellos tenían, la Torá. Entonces, para ir terminando ya,
Dice Ezequiel 36, 27 y 28, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y yo seré vuestro Dios. Pondré mi espíritu, andarán en mis estatutos, guardaremos sus preceptos, los pondremos por obras. Somos el pueblo de Dios y Él es nuestro Dios. Es una realidad en nuestra vida. Es algo que habíamos olvidado y que nos ayudó a poder recordarlo. ¿Cuál es nuestra identidad también en Cristo? Bien. Entonces, excelente. Porque vamos a enfrentar la semana de otra manera. Porque vamos a empezar a ver las oportunidades. Y en la actualidad, muchas personas, la verdad, que no se encuentran buscando a Dios. Otras sí. A Dios se lo margina en todos lados, en los foros, se lo rechaza, se lo desconoce, se lo niega, incluso se lo blasfema y se lo ridiculiza. Lo he visto en internet en cantidades. Pero el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio, continúa resonando en nuestro mundo, que es el mundo al cual Dios ama. Aunque el mundo lo quiera rechazar, el mensaje del Evangelio seguirá resonando hasta el fin. ¿Qué te parece si oramos? Pero antes nos hacemos alguna pregunta, si seremos portadores de ese mensaje, o si tomaremos las palabras de restauración que nos dicen levántate y anda, si seremos los agentes de cambio de este tiempo. Que Dios haga su obra en cada uno de nosotros y que Él nos bendiga. ¿Qué te parece si oramos? Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos anima, nos instruye, nos confronta y nos pone, Señor, delante de ti y nos ayuda, Señor, a ver nuestra realidad. Y en esta mañana, en este día, Señor, queremos realmente inclinarnos delante de ti con todo nuestro ser, pero sobre todo con nuestro corazón, allí donde se encuentran, Señor, todas nuestras decisiones, nuestros sentimientos, todo lo que son. Postrarnos delante de ti para reconocerte como el único Dios, pero sobre todas las cosas reconocer nuestra necesidad una vez más de ti y que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Necesitamos que nos guíes y que nos muestres, que nos hagas estar atentos, que nos ayudes a aprovechar estas oportunidades y que tu Espíritu Santo esté obrando en estas cosas sencillas, simples, permitiéndonos hacer tu obra cada día. Descansamos en la realidad de que esto es así, Señor, y que si lo deseamos, vos lo vas a hacer, porque es tu deseo usar nuestras vidas. Señor, si entre medio de los oyentes hay alguien que aún no ha tenido un encuentro real con vos, no está disfrutando de esta relación con vos, que hoy pueda hacer el día de ese milagro y Él pueda, Señor, tener ese encuentro real contigo y empezar a vivir la vida que tú propones, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por tu tiempo y que nuestro Señor nos bendiga en esta semana. Agradecemos a Dios por su palabra y que nuestra oración pueda ser
para que se profundice en nosotros y que se haga una realidad y que se haga nuestra forma de creer y nuestra forma de pensar, para que se transforme nuestra forma de vivir, ¿no? Que la palabra de Dios pueda moldear nuestra vida para que podamos vivir como Él nos ha enseñado en su palabra. Que sea un buen tiempo esta semana, que Dios nos siga hablando, que también nosotros podamos seguir hablando a las personas que nos rodean y que podamos también comunicarnos con nuestros hermanos, hacerles llegar nuestros saludos, nuestros deseos y tal vez también compartirles algo de la palabra de Dios para sus vidas. Así que Dios nos bendiga.